El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles en esta noche lluviosa, como todos los días, aquí a través del canal de Televisión Ciudadana, llevándoles a ustedes los temas de interés. En esta noche, yo le voy a dar envidia a usted, mi estimada Laura, que es nuestra opinadora permanente. Mire lo que me dieron a mí. A mí también. Tan rico. ¿Sí le dieron? También me dieron. Pero a mí me dieron dos. Yo no hago fieros. Pero a mí me dieron dos. Hoy vamos a hablar a propósito de estas ricas chocolatinas que produce Chocolate Gironés. Vamos a hablar de la situación que vienen afrontando los cacao. ¿Cómo se puede decir mejor? Cacaocultores, o cacaoteros. También, sí. Vamos a hablar de la situación que están afrontando ellos a nivel, específicamente porque Santander es una de las zonas de mayor producción de cacao a nivel nacional. Y ellos se han organizado en algo que se llama la Mesa Nacional Cacaotera, con presencia muy importante aquí en el departamento de Santander. Han sido protagonistas de unas protestas muy grandes en 2011, creo que fue una. 12. En 2012 y luego una hace unos 2 años, ¿cierto? Que les permitió, metamos la cuña, les permitió tener alcalde de San Vicente de Chucurí porque fue uno de los grandes y también un diputado de San Vicente de Chucurí. Bien, bienvenida Laurita, vamos a hablar de cacao, de su tierra, específicamente de San Vicente de Chucurí. Gracias, Juvenal. Buenas noches. Sí, bienvenida Marta por estar en este espacio precisamente pues como una vocera y doliente de esa problemática que tienen en este momento los cacaocultores a nivel nacional y obviamente pues de Santander y San Vicente, pues como esa tierra es un municipio de mayor producción en Santander a nivel nacional de cacao. Pero no solamente vamos a tener a Marta Quintero, que es una de las coordinadoras regionales de la Mesa Nacional Cacaotera. También tenemos más adelante, en la siguiente parte del programa, también un segundo invitado. Al ingeniero Víctor Hugo Morales, quien también hace parte de la coordinación de esta mesa, de la cual, Juvenal, lograron representar a nivel nacional como constituir esta mesa para poder defender pues, precisamente esos derechos de los cacaocultores. Ok. Permítame saludar a Marta Quintero, coordinadora una de las coordinadoras regionales de la Mesa Nacional Cacaotera. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, don Juvenal. No le voy a dar chocolatina porque me imagino que usted ha estado cansada de comer tanto chocolate. No, uno no se cansa de comer chocolate santanderiano. No, es muy rico y muy nutritivo. Pero eso no significa que le vaya a dar, ¿no? Autóctono. No significa que le vaya a dar, porque dice que no le alcanza. Ya comí un pedazo. No, pero yo sí me la voy a comer aquí delante de todo el mundo. Bueno, Laura, ¿cuál es el escenario actual de los cacaocultores? Pero hagamos énfasis especialmente en los nuestros, en los de Santander. Claro, sí. Bueno, Santander proporciona el 50% Santander proporciona el 50% de producción de cacao en el país, ¿sí? ¿Cuál es la problemática? En el 2011 hubo digamos que ese golpe en la baja del cacao, que estaba en un promedio de 2.500 pesos kilo, ¿sí? Cuando alzaron la voz y lograron establecer estas mesas, efectivamente lograron institucionalizar esta representación y lograron pues mantener este precio, ¿sí? En este momento
están sufriendo nuevamente pues esa baja del cacao cuando llegó a estar en un promedio de 9.000, 8.000 pesos por kilo. En este momento ya, según pues manifestaciones de los cacaocultores, lo están nuevamente vendiendo en 4.000, 4.200 pesos. Entonces pues es alarmante la situación debido a la inversión que las personas agricultoras han hecho para poder cultivar, para poder adquirir esos insumos y todo ese digamos material que necesita para poder mantener una producción y obviamente pues mantener a sus familias. Entonces hay una problemática que no van a poder lograr sostener ese cultivo a este precio. Doña Marta, si tenemos tan buen escenario para producir cacao, ¿por qué los cacaoteros están en tan malas condiciones económicas? Hay varias razones. Una de las principales es que el campesino está solo. Si usted ve, para poder sembrar cacao y luego sacar la pepa, no tienen carreteras. Las vías de comunicación terciarias son una fatalidad. Si hay un invierno, quedan aislados. Si hay verano, tienen que empezar a reconstruir las vías porque no hay ayudas, no hay colaboración. Eso es una de las cosas más importantes. Después, no hay una institución que realmente trabaje de la mano con el cacaocultor. Están solos. Luego, también los cambios de tecnología. Si en los años 90 hablábamos de producciones de cacaos autóctonos, criollos, luego viene el cuento de los nuevos cacaos de sabor y aroma con propiedades organolépticas y se les introduce en esta cultura que es más costosa porque no solamente requiere el técnico sino los insumos, el cuidado y ellos no tienen el fácil acceso. Ahora, esa oscilación de los precios internacionales aún mucho más grave. Por ejemplo, cuando hablamos del 2011 nos estaban pagando al kilo de cacao más o menos en 7.000, casi 8.000 pesos, oscilaba unos meses y viene cayendo el precio, como ella lo decía, hasta llegar a 2.300 pesos. Habían préstamos, incluyendo las fincas, que era la garantía de esos préstamos. Muchos chicos en los colegios o en las universidades porque daba la pepita de cacao para darle de estudio. Entonces, ve cómo se crea, cómo se rompe todo ese círculo. Yo produzco, yo gano con el cacao, yo le doy a mis hijos. Yo pago deudas, pero se baja el precio del cacao, entonces quedamos totalmente anonadados. Entonces, doña Marta, discúlpame, para ahondar más sobre cómo se establece el precio de la venta del cacao. ¿Cómo se establece o quién lo establece? Eso es en la bolsa internacional porque es un commodity. Entonces, al ser un commodity, entonces allá en la bolsa de Nueva York dicen el cacao va a valer tanto. ¿Y esa caída también se debe a la presencia de cacao que no pasa controles y llega por la frontera de otros países? Es posible, pero realmente la caída de precios la da la bolsa. Sí. Y la producción en Colombia siempre ha sido como muy estable. Pero también lo que usted dice, por ejemplo, cuando en África se metieron en un cuento, algunas tribus dejaron de producir y a Brasil lo atacó una moniasis muy terrible, sí. El precio del cacao aquí también subió, claro. ¿Cierto? Pero cuando empieza internacionalmente África y otros países a producir, también nosotros nos vemos afectados. Entonces, desgraciadamente el Estado no tiene una ley reguladora, no hay un tema regulador para que el campesino se pueda guiar y sea protegido por esas normas. Entonces siempre estamos dependiendo de terceros, que le vaya mal al otro para que a nosotros nos vaya bien. Bueno, me gustaría, doña Marta, saber cómo ustedes en ese entonces lograron oficializar esas mesas para que el gobierno nacional lograra reconocerlos a ustedes y poder ustedes participar defendiendo pues ese producto. Pues la verdad son más o menos, acá son más o menos unas 12.000 familias en Santander que se benefician del cacao
Y a nivel nacional decíamos nosotros que entre 30.000 familias más o menos que viven en torno al cacao, no solamente los dueños de fincas, sino también están los trabajadores, la mano de obra a destajo. Empezamos a comunicarnos unos a otros porque las deudas ya nos tenían, los bancos, sobre todo la banca es lo que más nos movió, ¿cierto? Entonces nos empezamos a comunicar y hacer reuniones. A final de noviembre ya habíamos hecho muchas reuniones viendo la situación tan crítica. Enero, febrero empezamos a hablar a buscar el apoyo de la gobernación, de las alcaldías, pero acá como las cosas están tan centralizadas, ya todo se maneja en Bogotá, no podíamos hacer nada. Entonces en un aguacero terrible nos trasladamos. Eso yo creo que de todas las regiones del país, no solamente fue San Vicente o Santander, sino fue Huila, Tolima, fue gente hasta de La Guajira, de Tumaco, gente de todas partes, Arauca, todo el mundo tenía representaciones. Nosotros llegamos la séptima, no sé cuánta gente realmente estuvimos presentes, pero desde el Ministerio de Agricultura la fila ordenada por departamentos llegaba casi a la nacional. En esa primera, digamos, protesta... Eso fue en el viernes 24 de abril del 2012. Sí. Nos reunimos allá. Escenario, digamos, como sí, ya allá llegamos y al un inicio, claro, nadie nos quería atender, pero debido a la presión, la cantidad de gente que llenó los alrededores del ministerio, entonces el ministro de ese momento, el doctor Juan Camilo Restrepo, nos atendió y ya institucionaliza la Mesa Nacional Cacaotera. Se nombran en ese momento un grupo de personas que eran representantes de cada región para empezar las negociaciones y hablar, y empiezan a escucharnos. Bueno, pero yo quisiera, es que yo quiero no dejar de lado todavía el tema del precio. Primero porque yo no sé cómo es y hoy quiero aprender para tener un poco más de información al respecto y uno poder hablar con más propiedad a la hora de escribir una nota. Listo. La bolsa, usted dice, establece los precios y se cae. Ustedes alcanzaban a tener hasta 2.000 pesos. 2.300 pesos. Y eso prácticamente los quebró a todos. A todo mundo. La pregunta es, pero yo veo que en otros países existen unos subsidios que les da el gobierno para que cuando están las vacas flacas, ellos se puedan soportar. En este caso, ¿qué tienen ustedes para lograr digamos, blindarse a esa situación económica que se dé? Nada, nosotros estamos totalmente solos, yo lo decía hasta inicialmente. Nosotros no tenemos nadie quien nos ayude, no hay instituciones, la institucionalidad en Colombia es la cosa más frágil que usted pueda conocer. Siempre he pensado, y esto sí es muy personal, ¿no? Siempre he pensado que los proyectos no nacen abajo en donde está el productor que conoce su tierra y sus necesidades, sino los proyectos están naciendo en el Ministerio de Agricultura de acuerdo a una burocracia, a unas personas que tienen una necesidad de desarrollar. Y desarrollan el proyecto, llegan y se lo imponen aquí al campesino y eso termina en un caos. Y por esa razón es que mi profesión es ser contadora pública. Una finca pequeña y me vi metida en un cuento de un proyecto de cacao que fue un debacle para 150 personas, totalmente arruinadas con la finca embargada. Y yo decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, yo con mi profesión me puedo sobrevivir y el resto de gente. Todo el mundo, le ve usted la incertidumbre, dejan sus fincas, ¿a dónde van? A las goteras de Bucaramanga, a ampliar esa vida de desorden y de locura que hay en las franjas, en los suburbios de las ciudades. Eso, por ahí empezamos, y que todos quedábamos ahí embarcados en esos créditos, quedamos ahí, y digamos, si yo iba en un camión con los 150 socios y el camión daba botes y todo el mundo se mataba y la única que quedaba viva era yo tenía que responder por el crédito en esa época, claro, de 1.524 millones de pesos.
de esa forma estábamos involucrados. Entonces se empieza a desarrollar toda esta temática y empezamos a hablar con el Ministerio, el Banco Agrario, Finagro, para que empiecen a mirarnos y a ver cómo nos pueden solventar estas situaciones. Bueno, doña Marta, y eso quiere decir que ustedes obviamente se han venido reuniendo en estas mesas en todo el departamento. ¿Dónde está centralizado esto? ¿Cómo es esta participación? ¿Cómo está el colectivo organizado? Exacto. A ver, aquí hay algo pues bastante lamentable. Nosotros, usted nombraba al ingeniero Víctor Hugo, él siempre ha sido una persona muy trabajadora y siempre amando esta parte de la agricultura, porque esto no da plata, esto más es amor y fe. Es querer tener una patria propia con soberanía alimentaria. Eso es lo que realmente ha perseguido las mesas nacionales, que nosotros seamos dueños de los que nos estamos comiendo. Entonces, hay un problema con la gente y es que apenas hay precio y las necesidades son muchas, salen corriendo para los cultivos a ver qué se puede recoger y se olvidan. Y quedamos un grupo pequeño siguiendo trabajando, jalonando. Esta problemática hace de 80 años, porque yo que me incluí en el 2011, yo le digo, uy no, pero este cuento viene desde el 2011, pero me encuentro otras personas como el ingeniero Víctor que dice hace 40 años, y tengo otras personas que he llegado a hablar y he tenido acceso a esos documentos, y es la misma problemática hace 70 años, 60 años. Entonces, en conclusión, esto ha sido un problema en Colombia toda la vida. Y no ha habido una política en el Estado que diga, bueno, la agricultura en Colombia se va a manejar así. Y estas son las instituciones. Es que el problema, lo más grave que tiene Colombia es que no tiene instituciones. Tiene una cantidad de elefantes o de mamús que se están comiendo la plata del productor, el trabajo del productor. Y pues esto también es de manera muy personal. Para mí el mamut en la cacaocultura se llama la Federación Nacional de Cacaoteros, que tiene 50 años. Y compárela con la Federación Nacional del Perú o de Ecuador. No nos vayamos por allá a los países ricos o desarrollados, ¿no? Comparémoslos con... Miren lo que han hecho en Perú y en Ecuador y miren lo que han hecho ellos. Y eso no lo digo yo, lo dicen las diferentes revistas. Ese artículo que usted tiene sí, precisamente. de Dinero, del revista Dinero, le cuenta a usted una historia que es real y con cifras. Doña Marta, para, digamos, poner en contexto a la gente de qué es lo que más les preocupa a ustedes sobre la situación que están afrontando, hagamos un ranking. Pongamos los cinco temas que más les preocupan, comenzando de que el quinto es el que de pronto menos les preocupa y el primero es el que es más grave y más complejo. Número 5, ¿cuál? Bueno, número 5, las importaciones de cacao. ¿Qué pasa y de cacao y de cocoa. El monopolio lo ha manejado la Lúcar y la Nacional. Y ellos a veces el cacao que no es, nosotros producimos una buena pepa, eso sale exportado para países ricos. Ellos importan de Perú y Ecuador lo que no les reciben en Europa. Y con eso es lo que nosotros nos comemos, sí. Eso es lo que consumimos. En los paros pasados nosotros peleábamos porque Perú le daba todavía a ellos una bonificación por traerse el cacao para acá. Sí. Eso agrava, sí, pero o sea, les daba un beneficio para... ¿Podemos decir entonces que el chocolate que nos tomamos no tiene nada que ver con los cacaocultores nuestros? Yo creo que no, porque la verdadera pepa de nosotros sale exportada porque es muy perseguida por sus propiedades. Por ejemplo, ¿qué países reciben? ¿Qué países, como para saber, usted que es chocureña, ¿qué países reciben nuestro cacao? China era uno de los países que más recibían cacao. Ellos allá hacían el proceso y nosotros importábamos cocoa. En los años pasados éramos los más grandes importadores de cocoa.
Ah, bueno. Y la cocoa ya es como la basura del cacao. Aquí llegan y la emulsionan y se vuelve con aceites y azúcar y todo, y entonces de pronto es esta parte del chocolate light que a la gente le gusta, que para no engordar. Sí. Bueno, doña Marta, antes de seguir con el número 4, entonces estamos exportando en volumen el cacao. Casi todo, no casi, yo digo que el cacao propio, el que se cultiva en Colombia, ese es exportado y es siendo muy perseguido. Y hay gente, por ejemplo, miren, en el Carmen de Chucurí hay una empresa suiza que está ya incentivando y ya acá hay gente de Francia. Yo ahorita estoy hablando precisamente con un francés y todos quieren llevarse el cacao de Colombia. Y nosotros nos estamos comiendo lo que no le sirve a otro país para exportar, porque es que Perú y Ecuador no consumen producto. En cambio nosotros... Ellos producen, ¿no? Ellos producen pero no consumen. Claro. Ellos no comen cacao. Nos llevan como un 300%, ¿no? En volumen. Más o menos. Bueno, entonces, número 5, importaciones. Número 4. Los insumos, el costo de los insumos es altísimo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué insumos requieren? Eso depende del suelo, ¿cierto? Pero hablemos de San Vicente de Chucurí. ¿Qué se requiere? O digamos que, ¿qué es lo que más se requiere? Los productos que más se requieren, ¿qué se requiere para producir un muy buen cacao? No, eso sí depende del suelo, porque habrán suelos, por ejemplo, en la finca, por lo menos en la mía, yo lo que más le aplico al cacao de pronto es un poquito de urea, es lo que le echo, porque no necesita, el suelo es muy rico, pero hay suelos muy pobres o hay suelos ya cansados, entonces es dependiendo entonces el ingeniero, y ese es otro problema que tienen los agricultores. No tienen un ingeniero o no tienen una empresa que venga y les diga, les voy a hacer el estudio de suelos y a usted les hace falta, digamos, elementos menores o les hace falta algo más fuerte o no le apliquen esto o son muy ácidos, etcétera, dependiendo del suelo. Y la pregunta mía es, si hace tanto tiempo no existía toda esa tecnificación y esos insumos y hacían la producción, es que estamos mirando que la producción es prácticamente igual. ¿Y por qué entonces qué pasa ahí? Porque si ahora supuestamente criollos, eso era artesanal, las que sembraban eran las ardillas. Prácticamente, ellas llegaban y se comían la pepa y se pero comían ahora entonces la el tecnificación, dulce. los insumos, no, todo la tecnificación y ha sido pues han sido ensayos dolorosos que le ha costado más al campesino. Y otra cosa que pues uno también piensa es que si usted analiza cuánta plata ha dedicado el Estado para que investigue, ha investigado el ICAEP de cacao, el SENA, todo el mundo investiga, pero eso no llega al campesino, o sea, ese saber no se expande, como que se concentra y ahí se queda como en las fincas demostrativas y que producen 2.500 kilos de cacao, pero la de los campesinos no alcanza a producir 350 kilos. Es que también eso es como cultura. Se convierten en expedientes secretos X. Sí, no, es que eso hace parte también de la cultura y como experiencia, lo digo por mi papá, que en paz descanse. Mi papá llegaba el técnico a la finca y el técnico le decía, don Samuel, usted tiene que mejorar este cultivo, hay que podarlo y hay que, bueno, una cantidad de cosas, o sea, prácticamente era acabar con la matica, ¿sí? Y no, mi papá decía que no, ni por nada iba a permitir que le invadieran el cacao. Sí. Entonces decía, pero Samuel, entonces ¿cómo hacemos? Porque es que el proyecto es precisamente para poder tecnificar estos cultivos. Sí. Y él no permitía, entonces efectivamente eso también es otra problemática, la cultura de los cacaocultores. Bueno, estamos en el ranking de los problemas más graves que tienen los cacaocultores. Número 4, importaciones, número 5, importaciones, número 4 en insumos, número 3. La banca. Los tiene quebrados. La banca está quebrada y decía, los campesinos me decían a mí en una reunión ahorita en mayo, ¿cómo es posible de que Odebrecht se haya llevado miles de millones de pesos y nosotros los cacaoteros aquí muriéndonos no tengamos quien nos colabore, quien nos ayude? Entonces, y hay un sentimiento de dolor, de tristeza, de desenfado por esa razón. O sea, ellos oyen cómo el baile de los millones se va a manos de terceros y al campesino, que es el que sostiene, porque este país es agrícola, sí, sostiene el país, está en nada, están solos. Bueno, número 2. Yo diría que el precio.
El precio. El precio es muy importante. Y número uno, la institucionalidad. Si nosotros seguimos en esta vagancia y no hay una institución que realmente represente y que maneje y que organice las diferentes normas y leyes en el país para que el gremio del campo salga adelante, podemos dar todos los topes, el precio puede subir, bajar, los insumos lo mismo y no vamos a hacer nada. Doña Marta, muchas gracias por estar en nuestro programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doña Marta. Bueno, pero no se me vayan a retirar ustedes, por favor, porque ya seguimos con el programa. Tenemos otro invitado a propósito del tema de la mesa cacaotera y de los problemas que sufren estas personas que están avanzando en este tema nacional. Pero quiero mencionarles lo siguiente. Estamos en vivo y en directo a través de Televisión Ciudadana, Canal TVC, en Facebook Live. Ahí nos pueden dar me gusta, también nos pueden compartir, en fin. Segundo, también tenemos nuestra propia cuenta en Facebook, Corrillos, tenemos nuestra cuenta en Twitter, @CorrillosR, tenemos nuestro canal en YouTube, Corrillos Medios, y nuestra página de internet www.corrillos.com.co. Mensajes y ya volvemos. Nuestra Señora de Belén es con la familia y con nuestros estudiantes. Nuestra formación es personalizada, es integral y es activa. El propósito es que nuestros estudiantes salgan como ciudadanos responsables, ciudadanos que sepan vivir y convivir con su entorno, que además tengan todas las habilidades y todas las capacidades para poder desarrollar su vida laboral y su vida personal, para que puedan hacer una contribución al país, al entorno, a la ciudad y a sus propias familias y más que todo a ellos mismos. En el Colegio Nuestra Señora de Belén somos todos una gran familia. Este 17 de junio, STL Producciones reúne la dinastía más influyente del género vallenato. Sin Límites, un homenaje al gran Martín Elías, con el de Dayan Díaz, Rolando Ochoa, Luis Zabaleta, José Mario Oñate y Rafael Santos, juntos en un solo lugar, clásicos y antiguos, interpretando los mejores temas de la dinastía Díaz. Boletería, Restaurante Chiflas de la carrera 33, Móvil en García de Acrópolis y Cuadra Play, Mister Licores de Cañaveral y la 56, con el patrocinio Sin Límites, un homenaje al gran Martín Elías. Las 10 de la noche, 32 minutos, estamos en vivo y en directo. No le voy a dar el mío. No, es que ella me sigue insistiendo en los mensajes comerciales que le dé, pero no le voy a dar. Usted tiene allá, y a usted sí le dieron. Este es otro. Ahorita lo está hablando así, para que le dé. Sigamos hablando sobre los graves problemas que afronta el sector de la cacaocultura y, digamos, de todos los productores nuestros, porque Santander, usted me decía un dato bien importante. ¿Cuánto es el producto que le ofrece Santander a nivel nacional en materia de cacao? Juvenal, estamos hablando del 50% de la producción, o sea, efectivamente Santander y San Vicente de Chucurí es el municipio a nivel nacional que más produce cacao. Aparte de San Vicente, ¿qué otros municipios de Santander? Está Cimitarra, está el Carmen de Chucurí, está
Landazuri, Ajá. ¿sí? Y pues obviamente Lebrija y otros municipios que también están produciendo, pero San Vicente de Chucurí es el municipio a nivel nacional que más produce cacao. Bien, vamos a hablar un poco de la historia, vamos a hablar un poco de los problemas que tienen los productores de cacao nuestros de Santander. Y vamos a entrar con alguien que también tiene mucho conocimiento del tema, nuestro segundo invitado en la noche de hoy, el ingeniero agrónomo Víctor Hugo Morales. ¿Así es? Así es. Bienvenido. Gracias, Juan. Me contaba Laura que usted fue secretario de Agricultura del gobierno de Aguilar, Hugo Aguilar, y aparte es un eterno y amante del tema gremial. Sí, efectivamente, a través de la Sociedad de Agricultores de Santander y la Sociedad de Ingenieros Agrónomos y los gremios de la producción, porque he sido productor de café y de cacao actualmente, ¿no? Sí. Yo le tengo la primera pregunta a don Víctor Hugo a propósito de la crítica grande que hizo doña Marta frente al tema del ente gremial que los reúne a ellos. Palabras más, palabras menos, dijo que no servían para nada, que no los representaba. Usted, que es una persona que conoce el gremio agricultor en general, ¿piensa lo mismo que le han dado la espalda el gremio de la cacaocultura a los cacaocultores santanderianos especialmente? Pienso igual que Marta. Hay una crisis en la institucionalidad que tiene que ver con el sector agropecuario, diría uno que con la institucionalidad del país, hablando en términos generales, pero particularmente con el sector agropecuario hay una crisis institucional porque diríamos que los últimos años, a partir de la década del 80, cuando el país se abre hacia el neoliberalismo y a la apertura, que se pensó que el mercado todo lo solucionaba, los gremios de su momento que defendían la agricultura como que fueron perdiendo espacios, ¿sí? Entonces, y eso terminó en que realmente la situación hoy en día realmente son gremios poco protagonistas sobre el futuro del país, y más los gremios que están enraizados con la producción, diríamos, directamente de la agricultura en las zonas, digamos, en los campos, ¿no? Más se desarrollan los gremios que tienen que ver con la transformación de esa materia prima, esos tienden más a desarrollarse y a tener protagonismo para defender sus intereses. Entonces hay una crisis en la institucionalidad gremial y eso lo manifestaba Marta, y eso hasta lo discutimos en su momento con el ministro de Agricultura, con el doctor Juan Camilo Restrepo, ¿no? La necesidad de que los gremios se transformaran y se volcaran realmente al servicio y a la participación del agricultor, y a que ellos pudieran hacer la revisión de su razón de ser, ¿no? Y que los agricultores estuvieran ahí. Y ustedes han visto cómo la misma Federación de Cafeteros, aunque no se ha transformado como debiera, pero ha venido transformándose. Eso necesita también el gremio cacautero y en general los gremios del país. Aquí en los gremios del país como que se acostumbraron fue a manejar una cuota para fiscal, sí, y a vivir de eso y a tener una burocracia para sostenerla, pero no a entrar en el tema que les corresponde, que es transformar, digamos, la situación económica de los productores, llevar el bienestar a sus agremiados, ¿cierto? Defender sus intereses, participar del diseño de una política agropecuaria como debe ser. Claro. Mire, ingeniero, me decía un agricultor que en ese momento ellos sentían que efectivamente la política se había vuelto un discurso, ¿sí? Porque no se sienten abandonados por el gobierno nacional. O sea, ¿qué quiere decir? Que en este abandono como agricultores, como esas personas que están al frente de la producción del cacao, de ese producto que en su momento fue, digamos, abanderado y hasta nombrado como el producto de la paz, ¿sí? Como ese producto que iba a reemplazar o a sustituir esos cultivos ilícitos. Pero entonces, si están siendo abandonados, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa con esas empresas que están transformando, en este caso Luker y la Nacional que nos hablaban hace un momento? ¿Cuál es el aporte? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí, ingeniero? Pienso que el país debe retomar el cauce, digamos, en términos de la participación de los
productores, los comercializadores y los transformadores en términos del desarrollo general del país, no mirando a ver quién le toca más del pastel, ¿no? Sino es entre todos los colombianos cómo hacemos ese pastel gigante y que alcance para todos. Entonces se necesita una coordinación de la producción, la comercialización y la transformación, pero para eso hay que fortalecer las instituciones, para eso también hay que darle transparencia a los procesos, ¿cierto? Mejorar, digamos, y profundizar más la democracia en el país, ¿cierto? Para que cualquier ciudadano tenga la posibilidad, digamos, de poner, por decirlo en entredicho, una gestión, manifestar sus intereses y no ser rechazado porque así lo hacen. Mire que en el paro anterior, algunos compañeros nuestros de cacaoteros fueron estigmatizados por la misma Federación de Cacaoteros, fueron estigmatizados de que no, esos no pueden estar en la Federación de Cacaoteros porque han hablado mal y entonces quedan estigmatizados de por vida. Eso no debe ser así, ¿sí? Sino que realmente debe haber instituciones, debe haber unas reglas de juego y esas nos están haciendo falta. Y confiamos es que ahora en este proceso de posconflicto realmente la agricultura retome el sendero que debe ser con ese tema del desarrollo rural y la participación y la transformación, digamos, y el ordenamiento de la propiedad rural. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Un país que no resuelve los problemas del sector rural no tiene vida futura. Sí. Ingeniero, aprovechemos que usted además de eso, es un investigador y conoce como tal vez nadie el tema de lo que ha sido el trasegar de la historia del cacao nuestro. ¿De dónde proviene esa cultura del cacao? ¿Cómo nosotros los santanderianos nos dimos cuenta que éramos potencia y por qué no hemos trascendido si somos potencia en materia de producción? Pues a ver, un poquito así como resumiendo el tema de la especie de cacao, de esa especie, digamos, enviada al paraíso, se origina en el Amazonas, ¿no? En toda la cuenca del Amazonas, diríamos que comprende países de Colombia, Ecuador, Brasil, en toda esa cuenca del Amazonas se da origen a eso. Pero se desarrolla más, digamos, el tema ya de la transformación como tal, del consumo, en la medida de que el cacao se expande hacia Centroamérica y en México es donde encuentra, digamos, su nicho de expansión y su consumo y comienza a ser bendecido como un alimento enviado por los dioses, ¿sí? Y a partir de ahí pues se extiende otra vez el consumo y llega en forma resumida, lo estoy contando, llega a Colombia y los indígenas nuestros también empiezan a transformar, ¿sí? Y a partir de eso llegan los conquistadores, los españoles, ven ese bocado de los dioses y le encuentran gusto y es cuando lo llevan a Europa, lo dan a conocer, ¿sí? y se inicia el desarrollo de toda esa industria chocolatera a partir de lo que hacen los europeos y de ahí se propaga el cacao por todo el mundo, ¿no? Pero en sus orígenes el cacao más apetecido del mundo era el americano, el del trópico americano, el del trópico húmedo americano. Posteriormente una crisis ya de enfermedades bajan la producción. Entonces cuando el cacao se muda al África y entonces empiezan a extenderse las plantaciones en el África y en Asia y ellos empiezan a cultivar unos cacaos que no son como los criollos sino unos cacaos forasteros, ¿sí? De otro carácter y son los que inundan el mundo con la producción mundial de cacao a la medida de que, fíjese cómo es importante el desarrollo de la industria, de que la industria chocolatera fue la que hizo que se desarrollara eso. En particular tenemos aquí en Santander es que Colombia como tal aceptó el cacao como parte de la dieta cuando desarrolló el consumo del chocolate y a nivel latinoamericano somos los que más consumimos chocolate, los únicos que consumimos chocolate. Sí. Bueno, ingeniero, hace un promedio de 10 años se participó y muchas fincas fueron beneficiarias y pues cacaocultores en la certificación por Rainforest y Natura, ¿sí? Donde se organizaba la finca, ¿sí? Llegábamos a las fincas, pues yo estuve en un proyecto de esta certificación socioambiental
y se le manifestaba al cacaocultor y al agricultor que pues si se tecnificaba su finca, si producía este cacao de calidad, con un mejor tratamiento, pues iba a lograr vender su producto a mejor precio, ¿sí? Hay muchas fincas se lograron certificar en ese entonces, cuando eso estaba Adam que ayudó a asesorar estos proyectos y estos programas que fueron beneficiados con diferentes pues, fundaciones, entre ellas estaba FUPAD, USAID. ¿Y qué pasó entonces? Porque esas fincas lograron ser certificadas y pues estos campesinos estaban pues de alguna manera contentos porque lograron organizar sus fincas y poder vender sus productos de mejor calidad. Entonces, ¿qué pasó y en este momento qué pasa? Mire, estoy un poco cercano a ese proceso y diríamos que se cumplió, digamos, el tema de la certificación, pero hay algo que nos ha caracterizado a los colombianos y en el mundo, y es que dicen que somos exportadores de muestras. ¿Por qué? Porque realmente, y esa es una de las debilidades y tiene que ver con el tema institucional. Una de las debilidades nuestras es que los campesinos, los agricultores no somos organizados y no fortalecemos la asociatividad. Todavía hay cosas que no nos dejan arrancar para organizarnos y hacer desarrollo empresarial colectivo y asociativo. Pero no solo eso, sino que el mismo Estado ha dejado un poco solo a los agricultores para que resuelvan esos problemas, y eso se necesita un acompañamiento institucional porque hay unas reglas de juego. Entonces, lo que pasó con esas certificaciones de Rainforest, por un lado, que cuando se enviaron esas muestras a los compradores internacionales y se hizo el chequeo de cacao, se le vio algunos inconvenientes con el tema del cadmio. Entonces, eso, digamos, afectaba, digamos, el mercado porque no tenía los niveles de tolerancia que exigía el mercado internacional para el consumidor. El cadmio es un material pesado, contaminante, y no se admite en cacao. Entonces, eso llevaba a hacer una revisión de qué era lo que estaba pasando, porque había la contaminación. Ahí nos ayudó en su momento la Corporación Colombia Internacional, la misma UIS asumió investigación y se iba resolviendo. Pero el problema de fondo era que no habían los volúmenes significativos para decir, mire, vamos a organizar un contenedor, vamos a mandar 20 contenedores, porque cada cual hacía en su finca lo que le alcanzaba en sus 3 cajoncitos y en el techo y el tanque de fermentación que tuvieran. Y es más, todavía esa situación la tenemos, ¿sí? Y uno de los temas coyunturales que en el paro anterior hablamos con el ministro es la necesidad de fortalecer las centrales de beneficio con enfoque empresarial, que los productores se organicen para consolidar un cacao de origen, una certificación de calidad y unos volúmenes exportables que sean consistentes con lo que pide el consumidor a donde se destina. Y para eso necesitamos las centrales de beneficio, ¿sí? Que sea un programa nacional, ¿sí? Para poder corresponder con los intereses del comerciante. Y en este momento llegan aquí a Santander y llega gente interesada en comprar, pero no hemos podido todavía consolidar esos volúmenes. Bueno, ingeniero, o sea que eso quiere decir que todo ese trabajo y esa asociación de campesinos que lograron ser beneficiarios de ese proyecto se acabó, ¿sí? Se acabaron porque no continuaron con la asesoría, no se continuó con el gobierno no continuó pues ayudando a estos cacaocultores, y obviamente pues el volumen no se ha logrado sostener. Pero precisamente esa también es otra problemática, ¿sí? Porque cuando nosotros vendemos el producto en volumen, pues obviamente no lo vamos a poder vender a un costo mejor, ¿sí? Cuando se transforma este producto, pues vamos a lograr vender mejor estos productos. Pero entonces eso quiere decir que estamos acabando con los recursos que tenemos y no estamos siendo beneficiados porque estamos vendiendo en volumen. Aún así no se logra sostener. Entonces pues esa también sería otra problemática asociada a toda esta situación del país. Diríamos que es parte del proceso de desarrollo, ¿no? Tiene que haber una escala de aprendizaje, ¿no? Primero entrar al tema de las calidades del grano como tal,
las propiedades organolépticas y encontrar nichos de mercados o mercados que puedan pagar el precio, que paguen el precio justo, que sea remunerativo, y se puede lograr eso. Una vez logrado eso, ya se puede avanzar en otra etapa de la cadena agroindustrial, como lo han hecho agricultores en República Dominicana, en Ecuador, en Perú. Entonces ya empieza la transformación, ya después de esa experiencia de mercadeo, entonces empiezan a agregar valor, ¿sí? Y pueden empezar poco, pero es un proceso de desarrollo, y para eso se necesita un acompañamiento, una institucionalidad, un Estado, ¿cierto? Una capacitación, una formación de los agricultores y tener más profesionales en el campo, porque hoy en día un muchacho que está en el campo no se anima a quedarse, sí, porque no ve unas oportunidades diferentes a seguir, entre comillas, echando mocho y asadón y peinilla, cuando no está viendo al mercado internacional de poner un chocolate fino de aroma en el extranjero que le puede valer, por decirlo, $7.000, ¿sí? Entonces, si ese muchacho no ve ese aliciente, no se va a quedar ahí. Eso es lo que necesitamos, recuperar a esa juventud que puede hacer ese desarrollo en el campo. Claro. En el ranking que nos presentaba doña Marta anteriormente, habían dos afectaciones más grandes, y era el tema de la institucionalidad y el tema de los precios. ¿Cómo afecta el tema de la institucionalidad? Es que diríamos que la institucionalidad hoy en día es el todo para que funcionen las cosas. La institucionalidad, digamos, es las reglas de juego, el marco social que le permite a uno o al agricultor actuar, ¿cierto? Y esa institucionalidad, diríamos, es la que facilita que el proceso se desarrolle y que gradualmente sea más creciente, ¿sí? Cuando esa institucionalidad no está, por ejemplo, hablemos de una institucionalidad para el tema de innovación tecnológica. En cacao está haciendo falta que funcione una cadena completa de innovación tecnológica, es decir, que de la investigación, desarrollo, transferencia y adopción debe haber la institucionalidad, es decir, debe haber encadenamiento entre los investigadores, los transferidores, los adoptantes y los que acompañan todo ese proceso. Esa es la institucionalidad que necesitamos que funcione, no que sea simple proyecto de que allá les va un proyectico para que le hagan asistencia técnica un año y chao. Sí. Eso no es institucionalidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos para mejorar la productividad y mejorar la calidad, el desarrollo, el fortalecimiento de esa institucionalidad. ¿Sí? Parece que ahora con los compromisos del posconflicto vamos a tener esa oportunidad, pero esa es la institucionalidad del desarrollo tecnológico, así como esa la necesitamos en el tema del crédito. Sí. ¿Cuál es la institucionalidad del crédito? Es todas las reglas de juego que se tienen para el crédito, cómo debe ser el acompañamiento del agricultor, cómo es que se le diseña un proyecto, cómo es que lo va a pagar, que él se sienta comprometido de que tiene que responder y que hay unas reglas de juego. No fue que el gobierno me dio una plata y claro. Chao. ¿Sí? O sea, y el tema del precio. Y el precio es otro, el precio, como dicen, es la señal de que algo ocurre por debajo, claro. ¿Sí? Porque aquí siempre que nos dicen, ay, pero otra vez los cacaoteros peleando, fue que les bajó el precio, ¿sí? Cuando el precio está bueno no dicen nada, ¿sí? Entonces, y cuando da el precio, ahí sí de una vez, ¿sí? Lo que dice el precio cuando baja es que los agricultores están en una balanza que si la balanza los está llevando hacia abajo y el precio lo lleva más, se revientan. Claro. O sea que el precio realmente es una manifestación de que hay algo abajo que no funciona bien. ¿Qué puede ser lo que está funcionando? Los costos muy altos, los costos de transacción que se disfrazan para el agricultor. Aquí en fenómeno del niño o fenómeno de niña, los costos se nos suben a todos, ¿sí? No hay transporte, no hay vías, ¿sí? Sobrecostos para la mano de obra, ¿sí? Eso por resumir, ¿no? Igualmente, el precio hace que un pequeño agricultor que no tenga todo eso resuelto se vuelve muy vulnerable. Así le bajen un peso, es vulnerable a esa condición. Pero si el agricultor está en otras condiciones, acompañado de una institucionalidad, quien lo asesore y le ayude a resolver los problemas, quien esté pendiente también del tema de la productividad en finca y de sus costos de producción y su de rentabilidad,
Eso ya es otro panorama para decir, puedo enfrentar los costos, la baja de costos en otra forma. Y si esos productores están organizados en empresas asociativas para hacer transformación, van a poder manejar unos capitales que de otra forma no lo podría manejar. Y acuérdese que el capital es el que hace que esto funcione. Capital cuando tienen 5 toneladas guardadas y que pueden financiar eso para negociarlo en el mercado en el momento que es. O que pueden tener un capital para tener una transformación industrial y vender unos productos terminados o semiterminados. ¿Sí? Eso es lo que da garantía para que el día de mañana bajo el precio, pero podamos sortearlo con estrategias, ¿sí? Y no como nos pasa ahorita, que cayó el precio y mire, los arroceros también están que se revientan bajo el precio, ¿sí? Y los agricultores son muy sensibles al bajonazo de los precios. Que los arroceros lograron ayer acuerdo, ¿no? Sí, lograron acuerdo. Llegaron a un acuerdo. Pero bueno, eso quiere decir que el riesgo existe, porque cuando no está el riesgo en verano, está el riesgo en invierno. Entonces el riesgo siempre va a existir y ahí es cuando el gobierno es importante que de alguna manera apoye a estas personas que cultivan. Pero entonces la pregunta mía es, ingeniero, entonces ¿qué pasa con la Secretaría de Agricultura? ¿Qué pasa con esas instituciones? Porque, por ejemplo, antes existía esta institución que llamaba UMATA, bueno, no sé qué fue lo que pasó, pero entonces cada día se está desapareciendo esas instituciones que apoyaban al campesino para que lograran de alguna manera sobrellevar estas situaciones difíciles que se afrontan en el campo con sus productos, por el clima, por diversas situaciones. Pero entonces esto está desaparecido, o sea, cada día se está disminuyendo ese apoyo, esa continuidad para que el campesino pues se sienta de alguna manera fortalecido y apoyado. Es que en su momento, cuando entró la apertura económica al país y el neoliberalismo, de que el mercado todo lo solucionaba, no fue bien interpretado para el país esa condición. Y pensamos que con simplemente abrir el país y que entrara todo de afuera se nos iba a solucionar los problemas, y resulta que no. Ni estábamos preparados para llegar al mercado internacional, ¿sí? Y la prueba es que todavía lo único que nosotros exportamos es flores, café y banano. Sí. O banano, café y flores, ¿sí? Pero no hemos desarrollado cosas nuevas. Y aparte de eso, entonces se desmontó toda la institucionalidad. No, el mercado ajusta. ¿Cuál que el mercado ajusta? El mercado no ajusta, pero por otros lados. Entonces, ¿qué pasó? La agricultura se vino a menos. Y realmente, ustedes ven todos los estudios que han hecho ahorita con el tema de la transformación del desarrollo rural, el posconflicto y todas esas cosas. La agricultura se vino abajo. Y se vino abajo con todas las instituciones, ¿sí? Sí. Y sea la oportunidad de que realmente nosotros los cacaoteros y la Mesa Regional Cacaotera está resuelta a continuar, porque esto lo empezamos ya hace 6 años y continuamos, y si los precios siguen en la condición que está, nosotros tenemos que ir otra vez a marchar, porque como dicen, este país está marchando. Sí. Y nos toca salir a marchar a todos. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de que haya encontrar soluciones o alternativas, o si encontramos realmente una vocería en el gobierno nacional para seguir este proceso que traemos desde hace años y entrar en las transformaciones estructurales de la agricultura, eso ya sería otro cantar. Esperamos que eso suceda. Ingeniero, usted en la protesta pasada que se dio en la Lizama, ustedes lograron que el gobierno nacional y el gobierno departamental les dieran una platica para lograr soportar la situación. ¿Esa plata les llegó total, les llegó completa, tal como se había anunciado? Pues, a ver, es de los temas que cuando lo hablamos con los cacaoteros, eso genera más controversia. Primero porque realmente el mercado no deja de tener imperfecciones, y los compradores de cacao están aquí en cualquier esquina y el intermediario está aquí, allá, y los agricultores son muy informales para la negociación, a veces venden aquí o venden allá, y eso tiene unos mecanismos de que el incentivo debía llegar al agricultor. Esos incentivos fueron a través de bolsa pecuaria y a través de instituciones, ¿no? Y eso dificulta un poco que le llegara a quien realmente lo estuviera necesitando. Entonces, el incentivo realmente no se aplicó completamente como esperaba el agricultor que le llegara. Sí. Y en parte, ¿por qué? Por esas
desinstitucionalidad que hay y esas imperfecciones que hay. Si pudiéramos desarrollar las nuevas instituciones, por decirlo, un punto de los que se negoció con el gobierno era que íbamos a fortalecer las asociaciones. Necesitamos fortalecer las asociaciones, necesitamos tener a nivel regional instituciones que puedan canalizar esas ayudas, esos incentivos con base en una información real y fidedigna de quién es el agricultor, qué tiene, qué le corresponde, cuándo vendió, no con ese mercado que hay un tanto informal y que se sucede en la plaza, en cualquier mercado de los municipios productores. Entonces, el incentivo tiene esos inconvenientes, pero igualmente yo creo que tanto incentivos, pero hay otros mecanismos de apoyar la producción. Bueno. Hay otros mecanismos, no solo es el precio. Ingeniero Víctor Hugo, muchísimas gracias por estar en Corrillo. Hace parte de la Mesa Nacional Cacautera y coordinador de la Mesa Regional. Muchas gracias por estar aquí en Corrillo. A ustedes por la invitación y que hayan degustado esas chocolatinas con cacao chucureño. Y pues que los agricultores seguiremos en este proceso, seguimos organizados y cuando haya que marchar, vamos a marchar porque debemos defender la industria, debemos defender la producción y ese es el ingreso familiar y es el futuro de nosotros, los agricultores. Le traslado lo que dijo Laura, sabroso pero poquito. Laura, muchas gracias. Gracias, Juvenal. Sí, no, a ustedes también muchas gracias y seguir apoyando esta causa porque definitivamente el campo es el futuro de nosotros. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, mañana en punto de las 10 de la noche, aquí a través de Televisión Ciudadana. Chao, chao.